A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Seguimos en el programa Sai Baba Rosario, continuando con la lectura del texto Sagrado Yoga Vasista. Habíamos en el programa anterior hablado de la mente y de la acción, y ahora, Albina, vas a entrar en este subtítulo: la creación como desarrollo de Chit Shakti, la conciencia energía. Prestemos atención a este título o a este tema, porque también se las trae, pero es cada vez más maravilloso. La creación de este mundo ilusorio, querido Rama, solo es una manifestación accidental de la conciencia, Chit Shakti, o voluntad de Brahman. La voluntad misma se condensa y produce en la mente la sustancia deseada que la mente considera como si existiera a nivel objetivo. En cada estado aparece la idea de creación como algo que se ha separado de su naturaleza esencial de conciencia. La infinita conciencia ve aparentemente en su interior un vacío total, y en ese momento la conciencia energía Chit Shakti da existencia al espacio. En esa conciencia energía surge a continuación un deseo de diversidad, que es el propio creador Brahma con su séquito de criaturas vivientes. Entonces, los 14 mundos brotan en el espacio de la conciencia infinita con su innumerable variedad de seres. Unos sumergidos en densa oscuridad, otros más próximos a la iluminación, y algunos totalmente iluminados. Y acá ves una pausa nada más para recalcar que en esta creación hay toda clase de seres. Los que están, ¿no es cierto?, en la oscuridad espiritual más absoluta, los que están ya próximos a la iluminación y otros totalmente iluminados. Entre las múltiples especies de seres vivos que habitan el mundo, querido Rama, solo los seres humanos están preparados para comprender la naturaleza de la verdad. Pero la mayoría de esos seres humanos
están obsesionados por el sufrimiento y la ilusión, por el odio y por el miedo. Ahora te explicaré todo esto con detalle, pero tienes que advertir que esta explicación sobre el creador de este mundo y su modo de hacerlo solo tiene el propósito de completar e ilustrar las escrituras y no refleja exactamente la verdad. Y acá también me detengo, porque nosotros todavía, Horacio, no estamos capacitados para llegar a comprender la profundidad de la verdad. Podemos ir comprendiéndola de a poco y por partes, si bien la verdad es un todo, porque Vasista está enseñándonos con palabras humanas, y él por allí lo dice también en varias oportunidades, que tiene que usar palabras humanas para que nosotros podamos comprenderlo, si no, no podríamos. Entonces, por más que nuestra imaginación sea excelente y exuberante, no vamos a llegar a comprender en su totalidad lo que da causa a la creación, que encima dice que es sin causa. Y eso nos complica la comprensión también. Bueno. Las modificaciones de la conciencia-energía, es decir, la organización de este ser cósmico que llamamos mundo, no se producen realmente en el Señor, aunque parezca ser así. Lo único que hay es conciencia infinita. Ni siquiera puede imaginarse nada más. Pensar en este ser como creador y en el universo como creado es absurdo. Cuando encendemos una lámpara con otra, entre ellas no hay una relación de creador-criatura, pues el fuego es uno y el mismo en ambas. La creación solo es una palabra sin realidad sustancial correspondiente. La conciencia es Brahman, la mente es Brahman, el intelecto es Brahman, la única sustancia es Brahman, Brahman es el sonido y la palabra, y el único componente de todas las sustancias. Por lo tanto, todo es Brahman y no hay mundo alguno en realidad. La sustancia real se manifiesta cuando se despeja la oscuridad. Del mismo modo que los objetos envueltos en la penumbra pueden verse claramente cuando la oscuridad de la noche se disipa. Por eso me gusta, Albina, la frase que le atribuyen a los Vedas, que dice que el universo no es una creación de Dios, sino una manifestación de Dios. Tal cual. Ahí me cerró todo. Cuando leí esa frase me cerró la idea, ¿no? Sí, pero llegar a comprender eso es todo un paso, Horacio. Por eso Vasista habla de creación, porque nosotros podemos comprender lo que es una creación. Bueno, pero acá mismo Vasista está diciendo, la creación solo es una palabra sin realidad sustancial correspondiente. Porque no podemos llegar a comprender lo que es manifestación. Y critica el término creador-criatura, como sí, que no existe. No existen porque es lo mismo. Es el uno no. ¿Cómo va a crear si hay uno? No hay dos. Exactamente, no hay dos. Entonces, creación solo son palabras para que podamos comprender, claro. Pero en realidad lo que vos dijiste, manifestación, se manifiesta, porque creación da también como lugar a dualidad, claro. A alguien que está y que crea, sí. Y la manifestación es distinto. Pero ahí está la enseñanza, la simpleza de la enseñanza está en ese detalle, porque al crear dividís. Al manifestarte seguís siendo vos. Claro.
Por eso empezamos a ver también la diversidad de las cosas, porque consideramos que ese creador es algo distinto a Brahman, a nosotros, ¿me entendés? Porque nosotros estamos acostumbrados a diversificar todo, y en realidad tenemos que aprender de aprender a no diversificar, a tratar de salir de la dualidad. Y es todo un trabajo que, como dice Vasista, es el esfuerzo de cada uno, el que según el esfuerzo que ponga lo va a lograr, ¿no? Bueno, y el título que viene ahora, La naturaleza de Maya, que sabemos que Maya es el término sánscrito para definir la ilusión. Claro. La naturaleza de Maya. Rama preguntó en ese punto: Señor, ¿cómo pudo existir aquel primer deseo de diversidad en la conciencia infinita? Vasista respondió: no hay contradicción en mis afirmaciones. Cuando alcances la visión de la verdad, descubrirás el fulgor de la palabra. La descripción de la creación y otras cosas semejantes se ofrecen en las Escrituras con el único propósito de instruir a los discípulos. Pero no debes permitir que tu mente se detenga y quede prendida en ellas. Cuando comprendas lo que quieren decir las palabras, no te dejarás engañar por sus malabarismos. Y acá también me detengo porque cuando una persona dice una cosa y tres la escuchan, los tres interpretan de manera distinta, claro. Lo cual quiere decir que la palabra tiene un límite, un cierto alcance. Y Vasista la utiliza solo para que podamos comprender, ¿no? Claro. Porque si no nos resultaría muy difícil. Porque dice, cuando alcances la visión de la verdad descubrirás el fulgor de la palabra. Recién allí. En la infinita conciencia no hay voluntad alguna ni velo de ilusión. Es lo que está ahí, frente a ti como mundo, aunque todavía no puedas comprenderlo. Solo puede comprenderse cuando la ignorancia llega a su fin. La ignorancia no cesa sino con la ayuda de la enseñanza, que requiere la utilización de palabras y descripciones. Claro, no queda otra. No queda otra. Hay que utilizar para explicarlo, ¿no? Sí. Sea en el idioma que sea que utilicemos las palabras, sirven solo para dilucidar algunas cuestiones. Pero yo estaba imaginando mientras leía que es algo así como decir, ¿no? Antes de entrar en una habitación, decirle a alguien que en esa habitación hay mesa y sillas, hay un aparador, ¿no? El que escucha le imagina, pero cuando abre la puerta y la ve, realmente comprende, ¿no es cierto?, lo que está viendo. Lo que se detallaba con palabras. Lo que se detallaba con palabras. Se me ocurrió que puede ser algo así, ¿no? Sí, ¿cierto? Nosotros porque estamos golpeando la puerta recién. Pero sí. Para entrar. La ignorancia debe destruirse a sí misma y encontrar la luz del verdadero conocimiento. Las armas se destruyen con otras armas. La suciedad limpia lo sucio. El veneno cura al veneno. Y los enemigos son destruidos por otros enemigos. Del mismo modo, la propia Maya, que es avidia, ignorancia, se alegra de destruirse a sí misma.
En el momento en que eres consciente de Maya, ésta se desvanece ante ti como si fuera el truco de un mago. La ignorancia, Maya, oculta la verdad y crea esta diversidad, pero no conoce su propia naturaleza. Eso es lo verdaderamente extraño y sorprendente. Mientras uno no indaga en su propia naturaleza, Maya gobierna nuestros pasos. La ignorancia, Maya, oculta la verdad y crea esta diversidad, pero no conoce su propia naturaleza. Eso es lo verdaderamente extraño y sorprendente. Mientras uno no indaga en su propia naturaleza, Maya gobierna nuestros pasos. En el momento en que investigamos nuestra propia naturaleza, desaparece como si nunca hubiera existido. En realidad Maya no existe. Mientras esta verdad no sea directamente experienciada por ti, tendrás que aceptar mi palabra. El que sabe que solo Brahman es verdadero es el que puede considerarse iluminado. Los demás puntos de vista solo pretenden sujetar a las personas a la ignorancia de un modo u otro. Esta ignorancia no desaparece sino con el autoconocimiento. Y el autoconocimiento surge cuando se estudian profundamente las escrituras. Sea cual fuere el origen de la ignorancia, con toda seguridad solo puede existir en el ser. Por tanto, querido Rama, no te preguntes cómo ha surgido esta ignorancia, sino cómo puedes librarte de ella. Cuando Maya haya desaparecido, es cuando podrás saber cómo ha brotado. Debes comprender que esta ignorancia no es una entidad real y solo surge en un estado de desconocimiento. Ninguna persona individual, aunque sea un gran estudiante o un héroe, es perdonado por esta ignorancia que es la fuente de todo sufrimiento. Desarráigala y destrúyela sin misericordia. Y acá me detengo para recalcar esta frase o palabras. Cuando se estudian profundamente las escrituras, no es solo leer, no es solo leerlo a Vasista o a cualquier mensaje de Sai Baba o de cualquier otro maestro, sino cuando se reflexiona sobre lo que se ha leído. Por eso son útiles los círculos de estudio, porque nos ayudan a reflexionar. Sin esa reflexión puedo leer infinidad de libros, pero si no es profundamente, es muy difícil que podamos llegar a poner en práctica también lo que hemos leído, porque no vamos a poner en práctica algo que no comprendemos. Claro. Eso es así. Nueva versión de la mente y de la creación. Voy a explicarte de nuevo el modo que ha utilizado la conciencia para manifestarse como jiva y como mundo. Tú sabes que el océano está tranquilo en algunos lugares y agitado en otros. Del mismo modo, la conciencia parece diversa en ciertos sitios, aunque en realidad es no dual y manifiesta en toda su gloria infinita. Esta manifestación de la omnipotencia de la conciencia está aliada con el tiempo, el espacio y la causalidad.
que son indispensables para su revelación. A partir de ahí surgen infinitos nombres y formas. Pero todas estas manifestaciones aparentes no son diferentes a la conciencia infinita. El aspecto de esta conciencia que se relaciona a sí misma con su propia manifestación de nombres y de formas se conoce como el conocedor del campo, o Shakshin, la conciencia testigo. El cuerpo es el campo, el que conoce ese campo dentro y fuera y en todas direcciones, es el conocedor del campo o conciencia testigo, Shakshin. Y acá está lo que vos decías hoy, que ya nos está hablando con otra palabra, ¿no es cierto? Que ya usa la palabra manifestación. Es como que va diciendo, bueno, ya están preparados para comprender otro poquito. Este testigo se siente envuelto en las tendencias latentes y desarrolla un sentimiento de ego, ahankara. Cuando este sentimiento egótico genera ideas e intenciones en su interior, se conoce como intelecto o buddhi. Como instrumento de pensar, se conoce como mente o manas. Cuando esa mente se modifica y se desdobla, aparecen los sentidos o indriyas. Todo esto constituye el cuerpo. Igual que un fruto sufre cambios de tamaño, peso y color a medida que va madurando, la conciencia sufre también aparentes cambios a medida que la ignorancia crece en densidad y profundidad. Y acá me detengo también, ¿no? Que lo primero que aparece, ¿no es cierto?, es el sentimiento del ego o ahankara. Cuando de este sentimiento egótico genera ideas e intenciones en su interior, se conoce como intelecto buddhi. Fíjate, a medida que el ser humano va vos dabas el ejemplo del bebé, ¿no es cierto? Cuando el bebé nace, pienso, luego existo, me viene la frase. El bebé tiene hambre y llora, ¿no es cierto? Está sucio y llora. Su manifestación, digamos, de la incomodidad es llorar. Es su pequeño eguito, ahankara, que lo está impulsando. Y luego, cuando ya crece, ya se va a dar cuenta que tiene hambre o que está sucio y ya lo va a manifestar de esa manera, para que la mamá se entere, ¿no? Y luego la mente, que yo supongo que ese bebé que ya es un niño, ¿no es cierto?, ya por sí solo puede ir al baño o toalén, o puede ir a la cocina a comer algo. Se me ocurre que viene como una cosa así como para comprenderla mejor, ¿no? Claro. Y dice, cuando esa mente se modifica y se desdobla, aparecen los sentidos. Y eso es lo más denso. Sí. Como dice acá, venimos, ¿no es cierto?, como densificándonos de a poco. Los locos abandonan el pensamiento correcto, que es la indagación de la verdad, y se sumergen voluntariamente en la ignorancia, como si ésta pudiera proporcionarles la felicidad. Presos en su propia trampa de acciones diversas y en la identificación de sí mismos como agentes, sufren infinidad de penalidades
que son autoimpuestas y autodeseadas por ellos. Esto me encanta, autoimpuestas. Es lo que nos está pasando a todos nosotros. Claro. Pero vos sabés que si uno lee esto y por ahí hay gente que dice, bueno, pero ¿quién puede querer ser infeliz? Pero es por la ignorancia, Claro, es por las acciones que cometemos, los pensamientos negativos que van a hacer después que nosotros, digamos, entre comillas, paguemos. Sí, purguemos. Bueno, es así. No es algo que yo voy a pensar, bueno, quiero ser infeliz, pero con las acciones o los pensamientos son autoimpuestas. Son autoimpuestas. Me lo estoy generando. Claro, tal cual. Te los estás generando, tal cual. En acción o en pensamiento. Claro. El sufrimiento muchas veces, o casi siempre, ¿no? Es mental. Es mental, sí. Y allí comienza. La causa de tantos infortunios de este mundo solo es la mente repleta de deseos, de ilusiones y de pesadumbres, olvidando su propio conocimiento, imagina deseos y angustia, malos pensamientos y anhelos que arrastran a la persona hacia el fuego de los objetos sensibles. Rescata cuanto antes a la mente del lodo de la ignorancia, querido Rama. Solo un demonio con forma humana sería capaz de evitar los tormentos de la mente impura producidos por la alternancia de los buenos y los malos pensamientos que conducen a la vejez, la desesperación y la muerte. La manifestación ocasional del poder de la conciencia se revela como este universo poblado por millones de especies de seres presos en sus propios condicionamientos mentales. Se pueden encontrar en cualquier lugar del universo y en cualquier tipo de circunstancia. Algunos de ellos son parte de la nueva creación de este periodo, otros son más antiguos. Unos han sido encarnados un par de veces, otros han sufrido incontables reencarnaciones. Algunos ya están liberados, otros sujetos a terribles sufrimientos. Unos son celestiales, otros semidioses y otros divinidades que gobiernan este universo manifestado. Algunos son miembros de las 4 castas de seres humanos y otros pertenecen a primitivas tribus incivilizadas y hostiles. Algunos tienen forma de hierba y de césped. Otros aparecen como raíces, hojas y frutos. Unos tienen forma de enredaderas y otros viven como flores. Unos son reyes o ministros, vestidos con túnicas reales. Otros se visten con cortezas de árbol, pues son anacoretas o mendigos. Unos son serpientes, otros insectos, otros animales como el león, el tigre, pájaro, elefante o monos. Unos viven en la prosperidad, otros en la miseria. Unos están en el cielo, otros en el infierno. Algunos habitan la región de las estrellas, otros duermen en agujeros de árboles muertos. Unos viven entre sabios liberados, o son ellos mismos sabios que ya han superado la conciencia corporal. Unos están dotados de una inteligencia iluminada, otros son extremadamente torpes e ignorantes.
Lo mismo que en este universo existen incontables especies de seres, en otros universos hay seres semejantes con sus cuerpos adaptados a aquellos mundos. Pero todos ellos están esclavizados por sus propias tendencias mentales. Me rodean por esos universos dotados de formas elevadas o envueltos en la peor degradación, y la muerte juega con ellos como un niño con una pelota. Presos en sus innumerables deseos y ataduras, y limitados por sus condicionamientos mentales, emigran de un cuerpo a otro hasta que perciben la verdad sobre su propio ser, que es conciencia infinita. Después de alcanzar el autoconocimiento, se liberan de la ilusión y no regresan nunca más a este plano de nacimientos y muertes. Pero toda esta creación solo ocurre como en un sueño, no es real aunque parece serlo. El que supera la ignorancia y desarraiga sus tendencias mentales es un sabio liberado. Aunque parezca seguir consciente de este sueño conocido como el mundo, no lo ve realmente como mundo. Este mundo ilusorio es concebido por los seres de todos los tiempos, hasta que Jiva alcanza la liberación. En cada jiva el cuerpo existe potencialmente, no como una sustancia física, sino como un pensamiento y una voluntad. Y aquí termina. Esto no es cierto, que es bastante largo, que parece, yo creo que es bastante comprensible. Sí, descriptivo, ¿no? Sí. Pero quiero detenerme acá, en este párrafo que lo leímos hace ya un ratito, que dice: algunos de ellos son partes de la nueva creación en este periodo y otros son más antiguos. ¿Qué puede ser más antiguo que esta creación? Y mucho más adelante, así que yo les voy a ahorrar el trabajo de pensar en este punto. Yo me hacía una pregunta, ¿no es cierto? ¿Está la conciencia infinita en paz absoluta? Yo me la imagino mentalmente. Y luego una pequeña vibración en la conciencia infinita hace que aparezca la creación. Mi pregunta era: ¿qué es lo que provocaba esta vibración? Porque Vasista dice vibración mental. Y yo decía, si la conciencia infinita no es mente, ¿de dónde aparece esta vibración mental? Y lo dice Vasista casi al final, y yo se los voy a adelantar, porque así si seguimos adelante lo vamos a comprender mejor. Perdón, Vasista, porque por algo lo puso casi al final, ¿no? Cuando hay una disolución, hay jivas que ya se han fundido en la conciencia cósmica, pero otros que no, y que quedaron latentes mentalmente. Esos seres que quedan latentes en la conciencia infinita son los que provocan una nueva creación. Así que parece complejo, pero cuando uno lo comprende es lógico. ¿Te acordás que hemos leído en el Yoga Vasista que decía que el génesis comienza cuando se desequilibran los gunas? Decía en una oportunidad.
pero bueno, escapa nuestra comprensión. Y por ahora sí. Por ahora sí. Es más, cuando nosotros lleguemos a esa comprensión total, capaz que ya ni hablemos ni abramos la boca porque ya estaríamos en otro estado, ¿viste? Por ahora estamos acá tratando de comprenderlo, porque una vez me hicieron la pregunta que para qué necesitábamos saber todo esto si con solo pensar que controlamos la mente y cambiamos nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Y actuamos con amor y hacemos servicio, como que ya estaría. Y me llevó a pensarlo eso, porque en cierta manera había también una cierta razón, pero llegué a la conclusión en mí misma que si yo no sé de dónde vengo, tampoco cómo saber a dónde voy. Porque Baba se cansa de repetirlo. La indagación, el camino empieza cuando yo me pregunto quién soy. ¿Quién soy? Soy la conciencia infinita, soy Dios, la energía divina, como querramos llamarla. Pero ¿y por qué soy eso? Y tenemos que saberlo. Sí. Y si todos los grandes maestros nos están explicando todo esto, es porque realmente tenemos que saberlo. Sí, la famosa pregunta, ¿quién soy yo, no? Claro, y así comienza, lo dice Baba en infinidad de oportunidades. Albina, acá vamos a terminar este programa. Se viene un subtítulo que es largo y es muy interesante porque habla de lo que estábamos hablando, nueva versión de Brahma y la creación. A mí me da gracia, ¿no es cierto, Bajista? Porque cuando vos nos está hablando de la creación y de la mente, y vos parece que ya lo tenés más o menos captado, sí, retoma, te retoma, pero sí, con algo nuevo. Nueva versión. Nueva versión, ¿viste? Sí. Y vos decís, ¿cómo nueva versión? Sí. Y va a hablar también de los mundos, muy interesante lo que Sí. viene. Y después va a venir con historias y parábolas que no hacen más que ilustrar también con historias la realidad, ¿no? Y vos fíjate que los grandes maestros, y entre ellos Jesús, nos enseñaban todos con parábolas. Como a los chicos, ¿viste? Cuando son chiquitos que uno les cuenta un cuento. Y bueno, nosotros somos chiquitos espirituales, somos pequeñitos. Tal cual. Y tenemos que crecer. Y un cuento a lo mejor nos queda más que toda una explicación desde el vamos de lo que nos está diciendo Bajista. Sí, como vos siempre decís, es tan abstracto, es tan filosófico, Sí. que a través de una película llegamos a comprender a lo mejor un poquito más. Así es. Bueno, Albina, muchísimas gracias. Dios mediante vamos a continuar con el yoga bajista. Bueno, Sairam. Sairam. Ustedes como cuerpo, mente o alma son un sueño, porque lo que ustedes realmente son es existencia, conocimiento, bienaventuranza. Ustedes son el Dios de este universo. Ustedes están creando todo el universo en este mismo instante. Sepan que para ganar el universo infinito, la individualidad, la pequeña prisión miserable de la individualidad, debe desaparecer. Devoción no es llorar, ni es ninguna condición negativa. Devoción es ver el todo en todo lo que vemos. Es el corazón el que alcanza la meta. Sigan al corazón. Un corazón puro busca más allá del intelecto e inspira la vida.
Todo lo que hacemos reacciona sobre nosotros. Si hacemos el bien, tendremos felicidad, y si hacemos mal, infelicidad. Dentro de ustedes está la verdadera felicidad. Dentro de ustedes está el océano poderoso del néctar divino. Búsquenlo, siéntanlo, siéntanlo, está aquí. Es el ser. No es el cuerpo, la mente, el intelecto o el cerebro. No es el deseo. Todas estas son simples manifestaciones. Por sobre todas ellas, ustedes son el ser. Ustedes aparecen como la flor sonriente, como las estrellas titilantes. ¿Qué hay en el mundo que pueda hacerles desear algo frente a tanta felicidad interna? Después de largas búsquedas aquí y allá, en templos e iglesias, en tierras y cielos, al fin vuelven, completando el círculo desde donde partieron, a su propia alma, y encuentran que Él, a quien han estado buscando por todo el mundo, por quien han estado sollozando y rezando en iglesias y templos, a quien estuvieron buscando como el misterio de todos los misterios envuelto en un velo de nubes, es el más cercano de lo cercano. Es su propio ser, es la realidad de su vida, cuerpo y alma. Esa es su propia naturaleza, afirmada, manifestada. Es la verdad, y solo la verdad que es nuestro propio amigo y familiar. Vivan en la verdad y caminen por el sendero de la rectitud, y ni un cabello de su cuerpo será jamás dañado. Shanti, Shanti, Shanti.